Ok, muy buenas tardes. Los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que hemos programado para el día de hoy y tiene como título Casos prácticos, el recurso de apelación, y es el segundo tema complementario del programa de capacitación Contrataciones exitosas con el Estado. Les damos la bienvenida a los que nos siguen por Facebook y YouTube en directo. Recordándoles que solamente los que participan a través de la plataforma de GoToWebinar, que es la plataforma oficial que utilizamos nosotros, van a poder formular preguntas al expositor y recibirán el certificado digital de asistencia. Los que participan por Facebook y YouTube solamente van a tener acceso al audio y al video del seminario de esta tarde. Muy bien, les decía que estamos en el segundo tema. Ya hemos terminado los 12 temas principales, que son los que estamos viendo en la pantalla. Ya anteriormente hemos dictado estos 12 temas y los temas complementarios justamente tienen como finalidad reforzar un poco de los conceptos de los cuales hemos hablado durante todo este tiempo. Por ejemplo, habíamos hablado de ofertas en consorcio y la semana pasada dictamos casos prácticos de ofertas en consorcio y subsanación de oferta. Hemos hablado también del recurso de apelación y el día de hoy vamos a ver casos prácticos del recurso de apelación, que es el segundo tema complementario. La semana pasada dictamos casos prácticos, ofertas en consorcio y subsanación de ofertas. Y la próxima semana vamos a dictar casos prácticos sobre admisión, evaluación y calificación de ofertas. Ese es el tema de la próxima semana. Esta es la secuencia de seminarios complementarios que tenemos programados para las siguientes semanas. Vamos a ir anunciándolos como siempre en nuestra página comprasestatales.org o en licitafacil.p/webinar. Entonces, cuando nosotros dictamos este seminario, la vez pasada ya hemos dictado el seminario, el recurso de apelación, ¿no? Le decíamos que la ley de contrataciones del Estado, en el artículo 41, numerales 41.1, 41.2 y 41.3, establecía este mecanismo para resolver, ¿no? Alguna controversia en la etapa de selección, en la fase de selección, y esto se hacía a través de la interposición de un recurso de apelación, ¿no? Y también les decíamos que esto se podía presentar solamente después de otorgada la buena pro o de que se ha publicado o notificado los resultados del procedimiento de selección, porque podría ser que se haya declarado desierto o que se haya declarado nulo, ¿no? Entonces, respecto a este procedimiento, es un procedimiento administrativo, ¿no? Hay que tener algunas consideraciones, entre ellos la competencia, ¿no? ¿Quién es el competente para resolverlo? En algunos casos va a ser la entidad y en algunos casos va a ser el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Si el valor estimado de la contratación supera las 50 unidades impositivas tributarias, el recurso se presenta y lo resuelve el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y si es menor a las 50 unidades impositivas tributarias, se presenta ante el titular de la entidad pública que convocó el procedimiento de selección y lo resuelve también este funcionario, ¿no? También hay que tener en cuenta los plazos, ¿no? Son 5 días para presentar el recurso de apelación cuando se trata de una adjudicación simplificada y 8 días cuando se trata de un concurso público o de una licitación pública. Y las formalidades, ¿no? El documento, qué estructura debe tener las pretensiones, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, ¿no? Debe de tener los medios probatorios, si los hubiera, y debe también tener una garantía por la interposición de este recurso, debe estar suscrito por la persona, el apoderado de la empresa o del impugnante, ¿no? Además, tenemos que ver que cumplamos con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el reglamento para que este pues tenga la condición de admitido, porque puede ser que yo presente el recurso, pero que no cumpla con algunos de los requisitos de admisibilidad y se tenga como no presentado, ¿no? O sea, una vez que yo cumplo con las formalidades, lo presento dentro del plazo, ¿no? El recurso, el trámite normal es que sea admitido, pero además la normativa establece que el Tribunal de Contrataciones del Estado o la entidad pública que están viendo el caso pueden eventualmente declararlo improcedente, ¿no? Hay unas causales de improcedencia que son las que hemos visto también ya en una anterior oportunidad. Y este recurso de apelación
¿no? Una vez que pasa su trámite, capaz que ha sido admitido, ¿no? Y ya está, sale la resolución, ¿no? Los resultados posibles de este recurso de apelación son que se declare fundado en todos sus extremos, que se declare fundado en parte o que se declare infundado. Además, podría declararse que carece de objeto emitir pronunciamiento o que se declare la nulidad de oficio del procedimiento de selección en materia de impugnación o que el impugnante haya presentado un desistimiento, ¿no? Que ha dicho, bueno, yo no quiero continuar con la apelación y me desisto, ¿no? Esos son los posibles resultados. Entonces, siempre debemos de presentar un recurso a apelación, ese es más o menos lo que queremos enfocar un día, el día de hoy, ¿no? Que ustedes comprendan, ¿no? Que es necesario hacer una correcta evaluación de si es que debemos o no presentar un recurso a apelación porque tiene sus consecuencias o sus riesgos, ¿no? Uno de los riesgos es que se ejecute la fianza, porque para la interposición del recurso de apelación tenemos que poner una garantía, que es del 3% del valor estimado o del valor referencial de la contratación, puede ser en efectivo o puede ser a través de una carta fianza, y esta garantía podría ser ejecutada, ¿no? O sea que usted la va a perder. Ese es uno de los riesgos. Aparte de que usted posiblemente pues va a requerir de un abogado o de una persona que lo asesore en este procedimiento, ¿no? Y eso también significa un costo para usted. Pero además de eso, puede hacer que usted presente un recurso de apelación, como algún caso que vamos a ver en la exposición del día de hoy, ¿no? Determine que se analice el caso y que se determine que le van a iniciar a usted un procedimiento sancionador, ¿no? Usted presentó su recurso de impugnación, ¿no? Todo confiado, y sin embargo, cuando se hace el análisis, se determina, pues, de que en su oferta había un documento con información inexacta o un documento falso. Entonces, eso va a determinar el inicio de un procedimiento sancionador, y estos procedimientos sancionadores, que pueden ser por información inexacta o por documento falso, no pueden también determinar la denuncia penal correspondiente, ¿no? Si es información inexacta, es un delito contra la función jurisdiccional, y si es un documento falso, es un delito contra la fe pública, ¿no? O sea, son los riesgos. Miren, la ejecución de la fianza, me pueden iniciar un procedimiento sancionador y inclusive me pueden formular una denuncia penal, ¿no? Por la comisión de algún delito, ¿no? O sea, por eso que hay que medir bien si es que conviene o no impugnar. Entonces, respecto a la decisión de impugnar, nosotros recomendamos pues tener algunas consideraciones, ¿no? Entre ellas, hacer un análisis de los hechos, analizar correctamente los hechos, una secuencia de los hechos que ha ocurrido, ¿no? Qué es lo que ha sucedido, ¿no? En el trámite del procedimiento de selección, hacer un adecuado análisis de los hechos, revisar bien su oferta, porque justamente de ahí viene, ¿no? A ver, yo presento el recurso de apelación confiado, ¿no? Y el tercero administrado, que está acá, el tercero administrado o la entidad, ¿no? Van a tener parte en ese procedimiento, ¿no? La entidad pública va a presentar su informe técnico legal y el tercero administrado va a absolver el recurso de apelación. Y al hacerlo, ¿no? Se dice pues que la mejor defensa es el ataque. Al hacerlo, lo que pueden hacer, ¿no? Y suelen hacer es cuestionar mi oferta. Y al cuestionar mi oferta, puedes decir, perfecto, está bien, tú tienes razón, tu recurso de apelación en este sentido, no, está bien, pero sin embargo, tu oferta tiene esto, que determina que no sea admitida, que sea descalificada, y aparte que se inicie un procedimiento sancionador, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis de los hechos, tengo que revisar bien mi oferta antes de presentar, o que la revise un especialista para que me diga, oye, mira, vas a apelar, pero tenga en cuenta que tu oferta tiene esto, ¿no? Tengo que hacer un análisis de los antecedentes en mi recurso que voy a presentar, un análisis de los antecedentes, las pretensiones que voy a presentar, y nuestra normativa señala que cuando se presenta el recurso de apelación, yo debo de plantear mis pretensiones y que solamente en ese momento se presentan pretensiones. Yo posteriormente no puedo agregar nuevas pretensiones. O sea, cuando yo presento mi recurso de apelación o cuando lo subsano, en esos dos momentos, planteo mis pretensiones ante quien lo va a resolver, y posteriormente, de vencido ese plazo de presentar mi recurso, de subsanarlo, ya no puedo agregar nuevas pretensiones. O si lo hago,
¿no? El tribunal o la entidad pública que va a resolver mi recurso no está obligada a pronunciarse sobre pretensiones que han sido planteadas luego de presentado el recurso de apelación o de subsanado el recurso de apelación, ¿no? Y lo mismo para la absolución del traslado del recurso de apelación. Cuando el tercero administrado absuelve el recurso de apelación, en ese momento plantea sus pretensiones, ¿no? Y luego, de vencido es el plazo que tiene para presentar la absolución al traslado del recurso de apelación, ya no puede plantear nuevas pretensiones, ¿no? Esto es lo que se refiere con pretensiones, no se aceptan nuevas pretensiones. Y les decía yo que la entidad y el tercero administrado van a participar en el procedimiento y ellos se van a defender, y la mejor defensa en muchos casos les había comentado que es el ataque. Entonces van a cuestionar mi oferta. Entonces en mi recurso yo tengo que plantear adecuadamente mis fundamentos de hecho y de derecho, y es recomendable que se utilicen precedentes, ¿no? El Tribunal de Contrataciones del Estado, en la resolución número tal, de fecha tal, respecto a un caso similar a este, dijo esto, ¿no? Entonces yo fundamento mi recurso con precedentes, ¿no? Y si son precedentes de cumplimiento obligatorio, que son los acuerdos de sala plena, mucho mejor, que tienen más peso, ¿no? Eso sí, ¿no? Y aparte, tengo que hacer un análisis de las probabilidades, ¿no? Que es lo que yo suelo hacer cuando alguien me pregunta a mí, me envía la información y me pide que analice si es que vale la pena impugnar o no. Yo hago todo esto que les estoy diciendo, no hago un análisis de los hechos, reviso la oferta de quien va a impugnar, ¿no? Establezco las probabilidades, ¿no? A ver, según mi opinión y mi criterio y la experiencia que yo tengo, que se declare fundado 60%, que se declare infundado 30%, que se declare nulo 10%, ¿no? Establezco las probabilidades de éxito y se las hago saber, pues, a la persona que me está consultando para que él decida si es que apela o no, ¿no? Pues, y siempre diciéndole, pues, de que tenga la seguridad de que en su oferta no exista ningún documento que pueda ser cuestionado, ¿no? Y que se acredite que sea inexacto o falso, porque eso sí va a complicar, pues, la eventual presentación de un recurso de apelación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos. Ahora, ¿cómo se desarrolla este trámite del recurso de apelación? ¿No? Luego de que yo he hecho el análisis y he determinado que sí, que vale la pena presentar el recurso de apelación porque las probabilidades de éxito son altas, ¿no? Presento el recurso de apelación, no es necesario que lo presente completo, no tiene que ir con los requisitos mínimos, que son la identificación del quien está impugnando y la firma del representante, la identificación del procedimiento de selección, ¿no? Los datos, pues la dirección, todo eso, ¿no? Son documentos mínimos. Y luego presento el recurso, un escrito sencillo, y quien lo recibe, ya sea el tribunal o la entidad pública, tiene que darme 2 días para subsanar los demás requisitos, ¿no? Las pretensiones más claras, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho y la garantía, por ejemplo, que si es que no le he presentado, ¿no? Pero dan los datos mínimos, ¿no? Para que sea admitido, ¿no? Para que sea recibido, mejor dicho, luego se puede subsanar, ¿no? Me dan 2 días para subsanar, subsano los requisitos de admisibilidad, la entidad o el tribunal determina que ha sido admitido y lo notifica a través del toma razón del SEACE. La entidad va a tener que publicar su informe técnico legal en 2 días, y el tercero administrado va a tener que presentar la absolución del recurso de apelación, le dan 3 días para hacerlo, ¿no? Y la sala, el tribunal o la entidad podrían solicitar información adicional. Si se solicita, se programa una audiencia de informes orales. No se pueden presentar en el transcurso más alegatos, o la sala puede pedir más información, y cuando luego de la audiencia de informes orales se pueden presentar los alegatos finales. Luego el tribunal determina que está listo para resolver, y dentro de los 5 días como máximo de que el tribunal ha determinado que está listo para resolver, emite su resolución, ¿no? Este es el trámite, la secuencia que sigue la apelación, así rápidamente. La vez pasada lo vimos con más plazos, y las diapositivas están acá, la vez pasada, por si acaso, para que las puedan ver, pero ahora estamos haciendo prácticamente un resumen, ¿no? Porque vamos a ver más que todo los casos de cómo se puede resolver, ¿no? Entonces, hacer un buen análisis, un correcto análisis de las probabilidades de éxito, de una buena revisión de la oferta de quien va a impugnar,
¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y establecer pues las probabilidades, ¿no? ¿Qué probabilidades tengo? Si mis probabilidades son altas, bueno, decido por presentarlo, ¿no? Pero no se trata de presentar un recurso de apelación por presentar, ¿no? Le decía yo que el Tribunal de Constituciones del Estado puede emitir acuerdos de sala plena, ¿no? Ya hay varios acuerdos de sala plena que nos pueden servir pues como precedentes para sustentar nuestro recurso de apelación, pero también podemos utilizar otras resoluciones de casos similares, ¿no? Que no necesariamente constituyen precedentes de observancia obligatoria, pero sí, pues, dada que la normativa señala que el tribunal debe propiciar la predictibilidad, ¿no? Se asume que el tribunal debe fallar de la misma manera ante un caso idéntico, ¿no? Contra lo resuelto por el tribunal o por la entidad pública de un recurso de apelación, el administrado podría iniciar una acción contenciosa administrativa, ¿no? Si es que yo no estoy de acuerdo con lo que ha resuelto el tribunal o la entidad pública de un recurso de apelación que yo he presentado, se puede iniciar ante el Poder Judicial una acción contenciosa administrativa, que está mal escrito esto, ¿no? Administrativa, ¿no? Que evidentemente no paraliza los efectos, salvo que se ponga una medida cautelar, ¿no? Entonces, ya les habíamos hablado de la competencia, este es un resumen de la vez pasada. Igual o menor a 50 unidades impositivas la resuelve el titular de la entidad y mayor a 50 unidades impositivas tributarias la resuelve el tribunal, se presenta y la resuelve el tribunal, ¿no? Hay actuaciones que no se pueden impugnar, la planificación de las contrataciones, las actuaciones preparatorias, los documentos del procedimiento de selección, el registro de participantes y las contrataciones directas, ¿no? Estas actuaciones no se pueden impugnar y si yo impugno alguna de estas actuaciones, mi recurso es declarado improcedente, ¿no? El caso de licitaciones públicas y concursos públicos se presenta entre los 8 días hábiles de notificado el otorgamiento de la buena pro y las adjudicaciones simplificadas entre los 5 días hábiles. Cuando es subasta inversa, 5 días hábiles, salvo que el monto de la subasta inversa corresponda al de una licitación pública o un concurso público que se presenta dentro de los 8 días hábiles siguientes. La interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento de selección, ¿no? La entidad o tribunal deben informar a través del SEACE en el mismo día las actuaciones que se hayan realizado con posterioridad a la presentación de un recurso de apelación son nulos, no surten efecto. Los requisitos de admisibilidad, ser presentado ante la unidad de trámite y de comentario de la entidad o la mesa de parte del tribunal. En la actualidad, el tribunal los está recibiendo a través de su mesa de parte virtual, ¿no? Salvo que haya que presentar una carta fianza, esa sí se presenta en físico, pero si es un depósito en garantía que se va a presentar, ¿no? Se adjunta el escaneo pues, de comprobante de depósito. Tiene que estar la identificación del impugnante, la nomenclatura del procedimiento de selección, el petitorio, las pruebas, la garantía, la copia simple de la promesa formal de consorcio, si es que es un consorcio que lo está presentando, la firma del impugnante o de su representante, ¿no? Son los requisitos de admisibilidad. Les decía yo que podemos presentar el recurso incompleto y tienen que darnos 2 días para subsanar, pero sí es necesario que se consigne, ¿no? La identificación del impugnante, la nomenclatura del procedimiento de selección y la firma del impugnante. Estas 3 sí tienen que estar obligatoriamente en el primer escrito, ¿no? Lo demás sí puede ser subsanado. Las garantías, 3% del valor referencial o del valor estimado del proceso de selección o del ítem, si es que va a impugnar solamente un ítem, y no puede ser mayor a 300 unidades impositivas tributarias. Tiene que estar vigente hasta que se agote la vía administrativa y la garantía cuando se trata de una carta fianza. En los supuestos de improcedencia, cuando la entidad o el tribunal carezca de competencia, o sea, cuando en lugar de presentarlo al tribunal, lo presenté a la entidad pública, o al revés, en lugar de presentarlo a la entidad pública, lo presenta al tribunal, o sea, cuando donde yo lo presente carezca de competencia, se declara improcedente. Cuando se interpone contra los actos no impugnables, que hemos visto, se declara improcedente. Cuando se presenta fuera de plazo, cuando el que suscriba no sea el impugnante o no sea su representante, cuando el impugnante se encuentre impedido para participar o para contratar con el Estado,
cuando el impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles, cuando el impugnante carezca de interés legítimo para obrar, cuando sea interpuesto por el ganador de la buena pro, o cuando no exista conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio, ¿no? En estos 9 casos, el recurso de apelación se declara improcedente, ¿no? O sea, no se admite, pero la resolución que se emite, que es que va a emitir, ¿no? Señala que ha sido declarado improcedente. Si no se emite la resolución dentro de los plazos establecidos, opera lo que se conoce como la denegatoria ficta. Le decía yo que el recurso puede ser declarado improcedente, se puede pronunciar en contra, o sea, infundado, a favor, o sea, fundado, o se puede declarar la nulidad del procedimiento de selección. ¿No? Esos son el ciclo, el anterior fue ante la entidad pública y este es ante el tribunal, los plazos más o menos, ¿no? Cuánto dura todo el recurso. Luego les decía yo que las pretensiones deben de ser planteadas al momento de que se presenta el recurso de apelación o de que se subsana, y que si yo presento nuevas pretensiones, quien va a resolver no está obligado a pronunciarse sobre pretensiones que no han sido planteadas en los plazos establecidos para el impugnante en su presentación o en su subsanación, y para el tercero administrado dentro de los 3 días que ha sido notificado el recurso de apelación, ¿no? Si exceden esos plazos y se plantean nuevas pretensiones o distintas pretensiones, quien lo va a resolver no está obligado a pronunciarse. La resolución que emite el tribunal o que emite la entidad pública debe contener los antecedentes del procedimiento, ¿no? Una secuencia con fecha tal, se convocó el procedimiento de selección, con tal fecha se resolvieron las consultas, una secuencia de los hechos. La determinación de los puntos controvertidos, o sea, cuáles son los puntos que están en controversia o la divergencia, ¿no? Sobre los cuales se va a pronunciar el titular de la entidad o el Tribunal de Constituciones del Estado. Un análisis respecto a estos puntos, o sea, primer punto, el análisis, y un pronunciamiento de cada punto, ¿no? O sea, los puntos son estos, 1, 2, 3. El análisis del punto 1, el análisis del punto 2, el análisis del punto 3, y luego un pronunciamiento de cada punto, ¿no? Respecto al primer punto, fundado. Respecto al segundo punto, improcedente. Respecto al tercer punto, infundado. Un pronunciamiento por cada punto. Eso es lo que debe tener la resolución. El recurso de apelación, les decía yo que puede ser declarado fundado, infundado o improcedente, o se puede declarar también la nulidad, ¿no? De repente, al estudiar el caso, ¿no? Los antecedentes del procedimiento de selección, se determina que al absolverse las consultas hubo un vicio, ¿no? Entonces, se puede declarar la nulidad del procedimiento de selección y se retrotrae hasta el momento en que se cometió el vicio para que sea corregido, ¿no? La resolución dictada por el tribunal debe ser cumplida por las partes sin calificarla y bajo sus propios términos. Si el recurso no se resuelve y notifica dentro de los plazos, opera la denegatoria ficta y el impugnante debe asumir que el recurso ha sido desestimado, ¿no? O sea que eso se conoce como denegatoria ficta. El apelante se puede desistir, ¿no? Con firma legalizada, con un escrito con firma legalizada ante notario o ante la secretaría del tribunal. Y cuando se desiste, se ejecuta la garantía. La garantía se ejecuta cuando el recurso se declara infundado, improcedente o cuando el impugnante se desiste, y se devuelve la garantía cuando el recurso de apelación se declara fundado en todos sus extremos o se declara fundado en parte, cuando se declara la nulidad del procedimiento de selección, cuando opera la denegatoria ficta o cuando sobrevenga algún impedimento para contratar con el Estado. En esos casos se devuelve la garantía. Les había dicho yo que la entidad o el tribunal pueden declarar la nulidad del procedimiento de selección en el trámite de una apelación, pero el numeral 128.2 del artículo 128 no establece que es concordante con la ley del procedimiento administrativo general, que antes de declarar esta nulidad tiene que solicitarle a las partes que se pronuncien respecto a al vicio detectado, ¿no? O sea, en el trámite de la apelación se detecta que hay un vicio, pero inmediatamente o así nomás no pueden declarar la nulidad. Tienen que pedirle, ¿no? Opinión a las partes, al impugnante, a la entidad y al tercero administrado. Se les da un plazo de 5 días para que emitan su pronunciamiento respecto a los posibles vicios advertidos que podrían determinar la nulidad del procedimiento de selección, ¿no? Y con el documento que van a enviar estos administrados, ¿no? Ya se decide si es que se declara nulo o no.
¿no? Y el artículo 130 establece que el tribunal, las salas del tribunal se reúnen, en teoría debe ser semestralmente, para hacer un análisis de las resoluciones que han emitido y establecer precedentes de observancia obligatoria a través de acuerdos de sala plena, ¿no? Estos deben ser publicados en el Diario Oficial Electoral y constituyen precedentes de observancia obligatoria. Contra lo resuelto contra la denegatoria ficta se puede interponer la acción contenciosa administrativa si es que uno no está de acuerdo, ¿no? Dentro de los 3 meses de notificada la resolución. Ok, o sea, ese es un resumen, ¿no? De la teoría del recurso de apelación. Y ahora vamos a ver algunos casos. Un caso, por ejemplo, de improcedencia. En este caso, se presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y, sin embargo, el valor estimado de la contratación de esta adjudicación simplificada era menor a las 50 unidades impositivas tributarias, que en ese momento era 202.500 soles, y el valor estimado era 68.000. O sea que este recurso debió ser presentado, ¿no? ante la entidad convocante y no ante el tribunal. Entonces, como se presentó al tribunal y el tribunal carece de competencia para pronunciarse, se declaró improcedente este recurso de apelación. Repito que las resoluciones las tienen ustedes allí para que las puedan descargar y ya las analizan luego con mayor detenimiento y les sirve también de sustento en caso que ustedes quieran, pues, impugnar o tomar alguna decisión, ¿no? En este caso, no se estaba impugnando la no admisión de la oferta, la descalificación o el otorgamiento de la buena pro, sino que se estaba impugnando la definición de bienes similares, ¿no? O sea, prácticamente lo que se estaba impugnando era el contenido de las bases. Y hemos dicho que una de las improcedencias, una de las causales de improcedencia, es que no se puede impugnar alguno de los actos no impugnables, entre ellos, no las bases. O sea, no se puede impugnar las bases del procedimiento de selección. Entonces acá no se estaba cuestionando pues que mi oferta no ha sido admitida, que ha sido descalificada o que la oferta del ganador ha sido indebidamente calificada, evaluada, sino se estaba cuestionando la definición de bienes similares, ¿no? Y eso no está permitido en nuestra normativa. Esto es algo muy común, ¿no? Que cuando la normativa señala que quien impugna carece de interés legítimo, ¿no? Cuando no tiene falta de interés legítimo para obrar. Y en este caso, por ejemplo, sucede que cuando una oferta no es admitida o una oferta es descalificada, ¿no? El impugnante debe cuestionar la no admisión de su oferta y la descalificación de su oferta. Y como pretensión subordinada puede impugnar la buena pro. Pero si mi oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, yo no puedo impugnar la buena pro porque las fases o las etapas del recurso de apelación se conoce como que son preclusivas, ¿no? O sea, inicia, termina, inicia, termina. Entonces, si yo he participado en la etapa de admisión y mi oferta no ha sido admitida, no he participado en la evaluación y mucho menos en la calificación y mucho menos en el otorgamiento de la buena pro. Me he quedado en esta fase, ¿no? Entonces yo no puedo impugnar la buena pro porque no tengo interés en la buena pro porque no he participado en esa fase. Entonces lo que yo tengo que hacer es impugno la no admisión de mi oferta, impugnamos la decisión del comité de selección porque no ha admitido mi oferta por este motivo, por este motivo y por este motivo, y subordinadamente, ¿no? Si es que se determina que mi oferta haya sido admitida, impugno el otorgamiento de la buena pro, ¿no? La oferta de ganador de la buena pro por este motivo, por este motivo y por este motivo. Pero yo no puedo impugnar solo el otorgamiento de la buena pro sin primero cuestionar la no admisión o la descalificación de mi oferta. ¿Okay? Eso es lo que se señala en esta resolución básicamente, ¿no? Se declara improcedente porque se estaba impugnando la buena pro, pero no se estaba cuestionando que la oferta había sido tenido por no admitida. ¿Ok? Esos son los dos casos más comunes de improcedencia, o algunos casos que se declara el recurso infundado. En esta resolución lo que se estuvo viendo es que el impugnante
su oferta, al momento de presentar los documentos para la suscripción del contrato, solicitó la retención del 10% como MIPE, ¿no? Y la entidad le dijo, no, no puedes pedir el 10%, sino tienes que presentar carta fianza. Y el adjudicatario no presentó carta fianza, sino insistió que debía presentar que debía retenerse el 10%. La entidad le revocó la buena pro, determinó la pérdida de la buena pro y la empresa impugnó esta decisión de la pérdida de la buena pro ante el tribunal, ¿no? Y el tribunal le dio la razón a la entidad pública, porque el procedimiento de selección no era suministro y la normativa respecto a la retención del 10% señala que es cuando se trata del suministro de bienes o la prestación de servicios de manera periódica, ¿no? Pero acá no era suministro de bienes, sino era la adquisición de bienes, ¿no? Si bien es cierto, podrían haber varias entregas, pero no había un suministro. Suministro es, por ejemplo, cuando se compran insumos para el programa de vaso leche, donde todos los meses se va a entregar una misma cantidad de leche, de avena, o complementación alimentaria, ¿no? Todos los meses se va a entregar arroz, azúcar, aceite, etcétera, etcétera. Todos los meses se entrega una cantidad, ¿no? Entonces, existe forma de cómo establecer, ¿no? Las cantidades que se van a entregar, los montos que se van a entregar, para que se pueda determinar la retención en la mitad de los pagos, ¿no? Pero si no hay esa información y aparte no es pues un proceso de suministros, porque el artículo 126 señala contratos periódicos de suministro de bienes o prestaciones de servicios en general, ¿no? Pero esta no era suministro de bienes, sino era adquisición de bienes, entonces no procedía la retención del 10% y se declaró infundado este recurso de apelación. Este es un caso bastante crítico, que lo llevó uno de los estudios más grandes y más reconocidos de nuestro país, ¿no? Se impugnaron dos ítems, el ítem 1 y el ítem 2. Tenía el ítem 1 190 millones de soles, el ítem 2 167 millones de soles. Fue en el año 2019. En esa época el límite de la garantía era 200 unidades impositivas tributarias, ahora son 300 unidades impositivas tributarias, el límite de la garantía. O sea, el 3% del ítem 1, 5.716.000, el ítem 2, bueno, acá está mal calculado, es un poco más, porque acá es menos, bueno, acá es menos y acá es más, esto está un poco mal calculado, pero bueno, son 5 millones de soles más o menos, pero como el límite era 200 OITs, ¿no? En ese caso se puso dos fianzas, una por 840.000 soles y otra igual por 840.000. O sea, acá hay 1.680.000 soles de fianza. Y lo que se estaba impugnando acá, que es un caso que nos consultaron a nosotros y nosotros dijimos que se iba a perder, que no valía la pena impugnar, pero igual lo presentaron al recurso de apelación con otro estudio de abogado, con este estudio muy grande que les digo yo. Se había impugnado que el CEDAPAL, ¿no? Había determinado la descalificación de la oferta del postor porque había presentado un certificado de un supervisor, ¿no? Que decía que había trabajado de enero a diciembre, ¿no? Pero la obra había comenzado recién en febrero. O sea, de enero a febrero, la obra aún no había comenzado. Entonces, ya es un criterio reiterativo del tribunal, ¿no? Que la experiencia se adquiere por la práctica de una actividad, ¿no? Entonces, el tribunal señala en varias resoluciones que si la obra aún no ha comenzado, no hay supervisión de obra, porque para que exista supervisión de obra, la obra tiene que haber comenzado. Pueden haber otras actividades previas, pero la supervisión de obra se inicia cuando la obra, ¿no? Comienza a ejecutarse. Entonces, en este caso, CEDAPAL, ¿no? Revisó la constancia que habían presentado y determinó que la obra todavía no había comenzado en enero, sino que recién comenzó en febrero, y por lo tanto el certificado contenía información inexacta, ¿no? Eso fue, entonces lo descalificó. La empresa se fue en apelación y el tribunal le dio la razón a CEDAPAL, declaró infundado el recurso de apelación, ¿no? Ejecutó la garantía, o sea que el impugnante perdió 1.680.000 soles, y aparte determinó el inicio del procedimiento administrativo sancionador, porque en esa constancia
a criterio del tribunal, que es un criterio reiterativo también, o sea, no es el único caso, señala que existe información inexacta, porque no puede declararse que el supervisor de obra, ¿no?, cuente con experiencia en un periodo en el cual la obra todavía no ha comenzado a ejecutarse. Ya es un criterio del tribunal, ¿no? Podamos estar de acuerdo o no con este criterio, particularmente yo no estoy de acuerdo con ese criterio, pero si alguien que está metido en esto, que analiza esto, ¿no? Conoce, por eso, antes de presentar un recurso, tenemos que saber cómo piensa el tribunal en casos similares, ¿no? Lo que conocemos como precedentes o jurisprudencia. Analizar la jurisprudencia y tener ese criterio para poder decir, pues, si vale la pena o no presentar, ¿no? Aparentemente este estudio no conocía esos antecedentes o no sé qué pasó y recomendó que se apele con estas consecuencias, ¿no? Ejecución de garantía, inicio de procedimiento administrativo sancionador y evidentemente denuncia penal por delito contra la función constitucional. Este otro caso se había presentado la oferta sin foliatura, ¿no? No se había puesto la foliatura, la numeración a las hojas de las ofertas. Se solicita que se subsane la falta de foliatura. El postor no subsana, ¿no? Se le pasó o no vio la notificación o no quiso subsanar, le revocan la buena pro y ¿no? Va en apelación y el tribunal señala, ¿no?, de que como las ofertas se presentan ahora de manera electrónica, ¿no? La foliatura es una exigencia que no tiene prácticamente sentido porque la foliatura, ¿no?, tenía sentido cuando las ofertas se presentaban en físico, ¿no? Porque la foliatura pues tiene como finalidad de que no se altere el contenido de la oferta, ¿no? Que tengan un orden y que no se modifique alguna de las hojas. Pero como ahora es electrónico, el tribunal falló y dijo de que era una formalidad que podría ser pues no trascendente, ¿no? Entonces que esta foliatura no cumplía con la finalidad cuando las ofertas ahora son electrónicas. Es un caso. Y este caso que también los hemos visto en alguna cuestión, en un caso anterior, con el cual nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal, que el postor presentó un anexo número 8, sin embargo las bases solicitaban un anexo número 7, ¿no? Y el tribunal señaló, oye, tú has presentado un anexo número 8 y no has presentado el anexo número 7, por lo tanto no puedes subsanar, ¿no? Pero sin embargo, parece que el tribunal se olvidó lo que establece la ley del procedimiento administrativo general respecto al principio de informalismo y a los modelos de escritos recurrentes, ¿no? Que solamente son modelos, ¿no? La finalidad es que el documento que yo presento, ¿no?, satisfaga lo que se está solicitando, ¿no? Si el documento debe tener alguna información que permita pues la admisión de la oferta, la evaluación de la oferta o la calificación de la oferta, si la información está, no interesa el documento, si es un anexo 7, si es un anexo número 8, o si el orden está de otra forma, ¿no? Basta con que el documento que yo presento cumpla con la finalidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es el anexo número 7 que estaba en las bases y este es el anexo número 8 que presentó el postor. En ese anexo número 7 se solicita datos del cliente, del objeto del contrato, número de contrato, toda la información que vemos acá, ¿no? Y el anexo número 8 que presentó el postor tiene la misma información, ¿no? Menos algunas columnas que no están puestas acá, pero que en esas columnas no iba a haber información, ¿no? Porque no requería, ¿no? Por ejemplo, no estaba la columna de fecha de conformidad del servicio, porque dice de ser el caso, y dice únicamente cuando la fecha de perfeccionamiento del contrato sea previa a los 8 años. Y si uno revisa los contratos no eran más de 8 años. O cuando la experiencia proviene de un tercero, ¿no? Cuando ha sido una empresa que ha sido absorbida o de una matriz, ¿no?, que tampoco era el caso, ¿no? Entonces, la información necesaria para que la oferta sea calificada está en el anexo número 8, ¿no? A pesar que acá dice anexo número 8 y debió ser el anexo número 7, y que le faltaban dos columnas que iban a ir en blanco, ¿no? Y no entiendo por qué, hasta ahora no encuentro justificación por qué no se
permitió la subsanación de esta oferta, ¿no? Pues esos son los casos de infundados, donde cuando se ha presentado un recurso y se ha declarado infundado el recurso de apelación, y vamos a ver ahora unos casos de fundado, ¿no? Cuando se presenta un recurso de apelación y el Tribunal de Contrataciones del Estado lo declara fundado. Estos son casos típicos, ¿no? Que lamentablemente muchos comités de selección no admiten ofertas o descalifican las ofertas sin ningún motivo válido, ¿no? Entonces ahí, si yo estoy seguro que no es un motivo válido, o alguien que está metido en esto conoce y sabe que el tribunal ya ha determinado en ciertos casos que eso no es correcto, ¿no? Entonces uno decide impugnar, ¿no? Como en este caso, el comité de selección descalificó la oferta porque decía, ¿no?, que los cálculos estaban mal hechos y que al hacer el cálculo, según el comité, el monto era 6.254.029.07 y por lo tanto estaba por debajo del 90%, ¿no? Pero el tribunal, cuando hace los cálculos, dice, oye, no, yo estoy haciendo el cálculo con los redondeos y con todo y me sale 6.254.009.08 y está dentro del 90%, ¿no? O sea, no sé qué cálculo estarás haciendo tú, comité de selección, para que hayas determinado, ¿no?, la descalificación del postor, ¿no? Y el tribunal, este fue un caso que llevamos nosotros con un cliente mío, nos dio la razón, ¿no? Nos dijo, efectivamente, la oferta se ha tenido por no admitida de manera indebida. No sé qué calculadora habrá utilizado el comité de selección para determinar unos montos que no correspondían, ¿no?, que sustentaron la no admisión de la oferta. Este caso también lo llevamos nosotros con un cliente nuestro. Había presentado el adjudicatario, presentó una orden de servicios, ¿no?, y una acta de conformidad para acreditar la experiencia del postor. Pero en esta orden de servicio, ¿no?, se señalaba que era por 1.352.337, pero además decía esta orden de servicio que ese monto estaba sujeto a variaciones, o sea, podría ser mayor o podría ser menor, ¿no? O sea, presentan una orden para acreditar la experiencia, una orden de servicio, y la orden de servicio dice que es por un monto de 1.352.000 soles, pero hay una precisión que dice el monto podrá variar, podrá ser más o podrá ser menos, ¿no? Y cuando presentan la conformidad de esta orden, señala que el servicio ha sido prestado satisfactoriamente, pero no dice qué monto. La conformidad no dice se ha ejecutado 1.000.000 de soles, o se ha ejecutado 1.350.000, o se ha ejecutado 2 millones de soles. Entonces, nosotros cuestionamos esto y el tribunal nos dio la razón, ¿no? Porque efectivamente la conformidad no estaba señalando cuál ha sido el monto ejecutado, que podría ser, ¿no?, más o menos de 1.352.000 dólares. Entonces, no había certeza, ¿no?, del monto que se pretendía acreditar, ¿no? Eso fue lo que nosotros cuestionamos. Y el tribunal nos dio la razón. Este otro caso también lo llevamos nosotros con un cliente nuestro, ¿no?, que el comité de selección determinó la no admisión de la oferta del postor porque señaló que el certificado de vigeza de los bienes ofrecidos no estaban a nombre del postor, estaban a nombre del fabricante. Y eso no es correcto, pues, porque, por ejemplo, yo puedo presentar, con Leche Gloria y el certificado de vigeza no va a estar a mi nombre, va a estar a nombre de Gloria, que es el fabricante, ¿no? Entonces, el tribunal nos dio la razón y dijo de que no existe obligación que un certificado de vigeza de los productos que yo estoy ofreciendo, ¿no?, estén a nombre del postor, ¿no? O sea, pueden estar a nombre de un tercero, ¿no? Entonces, acá el tribunal nos dio la razón y determinó que la oferta había sido no admitida de manera indebida y nos reincorporó al procedimiento de selección. Bien, ahora les había dicho yo también que el tribunal o la entidad pueden evaluar la situación, el caso, ¿no? Y de ser el caso, podrían determinar la nulidad del procedimiento de selección. Entonces, cuando en el trámite, revisando los documentos del procedimiento, determinan que se ha cometido un vicio insubsanable, ¿no? Porque hay vicios que son conservables, ¿no? Pero cuando hay un vicio insubsanable, ¿no? Se determina la nulidad del procedimiento de selección. Este es un caso, por ejemplo, esta resolución 273, que
en las bases del procedimiento de selección a efectos de acreditar el equipamiento estratégico, ¿no? Que las bases estándar señala, el equipamiento estratégico se podrá acreditar con documentos que sustente la propiedad o con contrato, con compromiso de compra-venta o compromiso de alquiler. Está ahí claramente establecido con qué documentos se va a acreditar el equipamiento estratégico, ¿no? Y las bases estándar son de cumplimiento obligatorio, no se pueden modificar. Entonces, en este caso, el comité de selección había añadido, ¿no?, que aparte de este compromiso, tendría que adjuntarse una ficha o un documento que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas o de la maquinaria propuesta. O sea, no solamente bastaba con el documento que acredite la propiedad, con el compromiso de compra-venta o con el compromiso de alquiler, si nos había solicitado adicionalmente las fichas técnicas o un documento para que acredite que se cumplen con las características solicitadas de la maquinaria propuesta, ¿no? Entonces el tribunal dijo que eso implica modificar las bases estándar, por lo tanto se determinó la nulidad de este procedimiento de selección, ¿no?, por contravenir la directiva 001-2019 OC/CD. Este es un caso muy común también, ¿no? Que en algunas actas de los procedimientos de selección se determina la no admisión de las ofertas o la descalificación de una oferta, pero no se sustenta por qué, ¿no? Y nuestra normativa es muy clara en ese sentido, ¿no? Y señala que en el artículo 66 se señala que estos documentos que se publican, sobre todo los documentos de admisión, evaluación y calificación de la oferta y otorgamiento de la buena pro, tienen que estar debidamente motivadas, ¿no? No admito la oferta por tal motivo, porque en el certificado de trabajo, a folio tal, no señala esto y debió decir esto, ¿no? Porque la oferta económica tiene estos errores insubsanables. Tiene que estar muy claramente establecido los motivos por los cuales se está tomando una decisión, ya sea que se admite o no se admite, o se califica o no se descalifica, o se otorga la buena pro. Tiene que estar claramente establecido. ¿Para qué? Para que el administrado sepa por qué se ha tomado una decisión y poderla contradecir, ¿no? Porque si yo pongo, si encontramos como en este caso, como en otros casos, ¿no? No se admite la oferta, pero no se admite por qué. Entonces, ¿cómo yo ejerzo mi derecho a defensa si no sé por qué motivo no se ha tomado esa decisión? No tengo elementos yo para defenderme, ¿no? Por eso que es importante la motivación del acto administrativo, ¿no? Y eso suele ocurrir muchas veces, ¿no? Entonces acá ustedes tienen una resolución que la pueden analizar ya con detenimiento, ¿no? Respecto a la falta de motivación en un acta de admisión de las ofertas. Y en la época que hemos estado de la pandemia, ¿no?, se emitió el Decreto Supremo 103/2020, ¿no?, para la reactivación de la economía, ¿no?, en la que se estableció el reinicio de los procedimientos de selección y entre ellos, ¿no?, los recursos de apelación que podrían haber estado en trámite o los procedimientos de selección que se habían suspendido, ¿no? Entonces, se señalaba, entre otras cosas, en este decreto supremo, ¿no?, que si un procedimiento de selección estaba todavía en trámite, debía adecuarse las bases del procedimiento de selección respecto a las exigencias, pues, de las normativas sanitarias, ¿no? Para evitar la propagación del COVID, ¿no? Sobre todo, pues, del equipamiento, del equipo de protección personal, ¿no? El distanciamiento social, ¿no? O sea, había que hacerse modificaciones a los términos de referencia o las expresiones técnicas para adecuarse a las nuevas normativas sanitarias. Entonces, el tribunal señaló que cuando se presente un recurso de apelación, ¿no?, se le va a consultar a las partes, a la entidad pública, ¿no?, si va a adecuar o no el requerimiento. Y de requerirse adecuar el requerimiento, ¿no?, el tribunal iba a determinar que no se iba a pronunciar porque ese procedimiento, pues, tenía que ser retrotraído
para que se adecúen las bases, ¿no? Ya sea pues a la etapa de solución de consultas o a la etapa de integración de bases, ¿no? Eso es más o menos lo que señalaba este decreto supremo. Entonces, en esa época hubieron muchos casos que se los traemos también para que ustedes sepan cómo se llevan estos casos, ¿no? Que el tribunal notifica a la entidad pública y le dicen, pues, si van a modificar el nuevo requerimiento. Y si la entidad pública contestaba que sí, el tribunal decía que carecía de objeto de emitir un pronunciamiento, ¿no? Entonces, son dos resoluciones que les hemos traído de ese caso para que ustedes, pues, los puedan revisar con detenimiento, ¿no? Ahora, algunas entidades públicas, a pesar, ¿no?, de que se requiere modificar el requerimiento, no contestaban que no, que se iba a hacer a la suscripción del contrato. Y eso no era lo correcto, porque el decreto supremo 103 señalaba que si se requería modificar el requerimiento, tenía que hacerse, ¿no?, al momento de integrar las bases, y el proceso se iba a retrotraer a la integración de bases, ¿no? Y esos, hubieron acá algunas situaciones no correctas, porque algunas entidades públicas decían, no, lo voy a hacer a la firma de contrato, y eso no era lo correcto, ¿no? Esas son dos resoluciones que les estamos dejando. Muy bien, o sea, con eso hemos visto algunos casos, hay muchos más, y yo siempre les he recomendado, y lo vuelvo a hacer el día de hoy, revisen las resoluciones del tribunal, ahí se aprende mucho, ¿no? O sea, aprendemos de casos, como se han visto otros casos. Yo todos los días, ¿no?, verifico si es que se ha publicado una nueva resolución, y si hay alguna resolución nueva, la analizo, ¿no? La leo para conocer más o menos los criterios que utilizan, pues, las diversas salas al resolver un recurso de apelación, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues, como se cobra ahora, se solicita una tasa de 3%, ¿no? Hay muy pocas apelaciones. La mayoría de casos que resuelve el tribunal son procedimientos sancionadores. Me atrevería a decir más o menos que es un 90% de casos de procedimientos sancionadores y un 10% solamente de recurso de apelación que está viendo el tribunal. Ya tenemos 5 salas, ¿no? Pero debería bajarse nuevamente la garantía como era antes de 1%, ¿no? Porque 3% es demasiado elevado y desincentiva a los administrados a presentar el recurso de apelación, ¿no? Aparte que lamentablemente también ha habido muchos casos en que algunas salas emitían por casos iguales, ¿no? Fallos diferentes, ¿no? Eso es un poco, no se cumplía con el principio de predictibilidad, entonces también eso desincentiva un poco a presentar el recurso de apelación. Si nosotros supiéramos ya casi con certeza, oye, el tribunal tiene este criterio de predictibilidad, ¿no? En estos casos falla de esta manera, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces uno se va a la segura en una apelación, ¿no? Pero a veces, pues, hay dudas respecto a qué puede decir una sala, a pesar de que en alguna situación dijo ya algo de una forma, puede hacer que en una siguiente vez cambie de opinión, ¿no? Entonces, recomendaciones: evalúe bien las consecuencias de interponer el recurso. No se trata de presentar un recurso de apelación por apelarlo, y con quién lo voy a llevar también. Ya les he dicho que lamentablemente a veces algunos estudios de abogados, con tal de cobrar sus honorarios, recomiendan apelar. Yo no, les soy honesto, y quienes me escuchan y quienes me han consultado pueden dar fe de ello. El 80% de los casos que a mí me consultan, yo recomiendo no impugnar, ¿no? Porque tengo que evaluar, pues, si es que hay riesgos o no hay riesgos. Y soy muy estricto en ese sentido con mis clientes, ¿no? Recuerden que la entidad y el tercero administrado pueden formular argumentos en su contra. O sea, la mejor defensa va a ser el ataque. Yo impugno, ellos me van a atacar, casi seguro. Recuerde que la garantía puede ser ejecutada. Tenga en cuenta que puede iniciarse un procedimiento sancionador en su contra. Revise bien la oferta, o que la analice un especialista, ¿no? Se voy a impugnar primero. Mire, he visto casos, ¿ah? He visto casos. Impugno que la oferta del ganador está mal en este sentido. Y sin embargo, mi oferta está igual en ese mismo sentido, o hasta peor, ¿no? O sea, el ganador de la buena pro no presentó esto, pero yo tampoco lo he presentado. Y no he presentado más cosas. Entonces, ¿para qué impugno? Pues no, o sea, pierdo tiempo, le hago perder tiempo a la entidad pública, me pueden ejecutar la garantía, tengo que pagar un abogado. No se trata de impugnar por impugnar. Revise la ley, el reglamento, procedimientos, opiniones del OCE, resoluciones del tribunal. Haga seguimiento a través del tomarrazón. Todas las notificaciones de las apelaciones son a través del tomarrazón del CIACE.
Solicite el apoyo de profesional con especialistas con experiencia e integridad, ¿no? O sea, no a cualquiera, sino a profesionales íntegros que no lo van a, con el fin de ganarse un honorario, no le van a decir, sí, sí, vamos a apelar nomás, ¿no? Tengan cuidado con eso. El certificado que van a recibir los que están siguiendo la plataforma de GoToWebinar, los que siguen por Facebook y YouTube, lamentablemente no van a recibir este certificado, solamente pueden participar como oyentes y para ver la exposición. Es solamente los que se han inscrito a través de GoToWebinar y los que nos están siguiendo por YouTube y Facebook pueden asistir al seminario la próxima semana a través de GoToWebinar, ¿no? Registrándose, ¿no? Y este certificado sí emitimos nosotros, lo pueden solicitar por cada webinar, por 4 horas lectivas, por los 12 webinars principales que ya hemos dictado, por 48 horas lectivas, o por 12 webinars principales más 6 complementarios y el desarrollo de algunos casos por 120 horas lectivas, ¿no? Son 3 formas de certificación opcionales que pueden solicitar ustedes. Y el servicio Licita Fácil, que es el que les damos a nuestros clientes, ¿no? Firmamos un contrato por un año, por un pago fijo mensual, no cobramos más, establecemos una tarifa fija para cada cliente y en ese servicio, ¿no? Incluye toda la asesoría en toda la fase de la contratación, incluyendo procedimientos de apelación, ¿no? O sea, ya no tendría que pagar nuestros clientes por cada recurso de apelación, sino con el pago fijo mensual que nos hace, ya nosotros resolvemos, pues vemos los temas de la apelación que podamos presentar nosotros o que nos impugnen a nosotros, ¿no? Si impugnan a mi cliente, yo igual lo defiendo, ¿no? Por un pago fijo mensual, ¿no? Esa es la ventaja de ese servicio, no es según caso, no es por hora, sino es un pago fijo. Se establece una tarifa para cada cliente y el cliente recibe una gama de servicios, ¿no? Informes del SEACE, revisión de las ofertas, consultas, observaciones, apelaciones, penalidades, ¿no? Ampliaciones de plazos, todo lo que ustedes necesiten para que sus contrataciones sean mucho mejores, ¿no? Mis datos de contacto, la página de compras estatales donde se publican noticias y opiniones y temas relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. La página de Licita Fácil, donde está la información del servicio que les he hablado. La información de los seminarios semanales, licitafacil.p/webinar. Acá se publican a las 11 de la noche aproximadamente, ya debe estar la información del seminario de la próxima semana, que va a ser casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas. Mi correo personal, el correo de denuncias, en caso quieran informarnos de alguna irregularidad en algún proceso para evaluarla y publicarla en nuestro portal, mi teléfono personal con WhatsApp y nuestros canales en las redes sociales, ¿no? Con esto doy por finalizada la exposición para los que nos siguen en YouTube y Facebook. Ahí cerramos la exposición con ellos, invitándolos pues a que nos sigan la próxima semana y de ser el paso que se registren a la plataforma de GoToWebinar para que puedan recibir también el certificado. Gracias por su asistencia y seguimos con los que están en GoToWebinar con la sesión de preguntas. Tenemos 114 asistentes el día de hoy, son pocos realmente, hemos llegado hasta 129, me parece, las 150 la semana pasada, hoy día tenemos poca asistencia. Muy bien amigos, son 7:30 de la noche, les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos la próxima semana en el seminario Casos Prácticos, Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas. Que tengan un buen fin de semana.